A continuación mostramos la configuración para consumir el motor de reglas OpenL Tablet. Entonces, similar al anterior conector, vamos a conectores, escogemos un servicio web tipo SOAP. Cabe aclarar que para las versiones de Bonitasoft de las 6 en adelante, la especificación para el SOAP es de 1.2. Si vamos a verlo acá, dice 1.2, y el motor de reglas que utilizamos nosotros tiene especificación 1.1. por lo tanto fue necesario crear un intermediario que se comunicara, que consumiera el servicio web de OpenL Tablet y asimismo pudiera servir esos métodos y que el Bonitasoft lo consumiera a él. En resumidas cuentas, se creó un servicio web en .NET intermediario entre Bonitasoft y OpenTablet. Para la configuración de este servicio web se le asigna un nombre, se le coloca usuario y contraseña si es necesario, se le especifica el NS, ¿cierto? En este caso, si nosotros entramos donde está publicado ese servicio web y accedemos al WSDL, un momento que está cargando. Entonces veremos la especificación de este servicio web. Entonces el DNS es como tal la ruta base de ese servicio web, que es WSR reglas leyes, ¿cierto? Eso lo encontramos en dicha especificación. Posteriormente se le coloca el nombre del servicio. El nombre del servicio pues lo tenemos aquí en el name service. Seguido le colocamos el puerto del servicio. También lo tenemos aquí donde dice port, ¿cierto? Especificamos la dirección de punto final, que es como tal la clase donde se alberga los métodos que estás poniendo el WSL, que es servicio reglas ASMX, que también lo tenemos aquí. Como pueden ver, la especificación de WSL pues me arroja toda la información necesaria que necesita el conector de Bonitasoft pues, para la correcta comunicación. Y esta es una especificación estandarizada que se debe colocar, ¿cierto? Esta sí se debe averiguar. Y tenemos la petición SOAP, la podemos obtener del software SOAP View. Entonces el software SOAP View, él me va a definir como tal
el cuerpo de la petición, pues para poder yo configurársela acá. Mientras que abre el SOAP View, cabe garantizar que aquí se está pasando como tal dinámicamente el nombre de la variable a la cual nosotros queremos que se pase del motor de reglas. Esta variable básicamente se escoge del proceso, ¿cierto? Y el usuario, en este caso el recopilador, seleccionaría entre una de las dos opciones. Más adelante miraremos el funcionamiento. Seguido de esto, seleccionamos esta casilla donde vamos a obtener la respuesta del servicio web, y aquí lo que tenemos que hacer es poder obtener la respuesta del servicio web y parsearla, ¿cierto? Para poder interpretar bien esos datos. Aquí se muestra el proceso de parseo de esa respuesta del web service. Se necesitan estas librerías de Java. Básicamente aquí lo que se hace es una transformación de esa respuesta que viene en especificación SOAP a XML, ¿cierto? Entonces aquí se hace como tal la transformación al document y se obtiene el nodo que me arrojaría la respuesta del WS, en este caso consultar categoría documento response. Luego de eso se obtiene cada uno de esos hijos de esos nodos y se hace una iteración para obtener la respuesta, que en este caso estaría en el nodo next content. Se tiene el dato, ese dato como sabemos que es un entero, entonces parseamos ese dato a un entero y retornamos el entero. Entonces, como ven, este es el código necesario para poder parsear esa información. Y guardamos el retorno, que es un entero, en la variable tipo entero flujo de trabajo. Entonces vamos a mostrar cómo con el SOAP GUI podemos especificar el cuerpo de la petición. Entonces cogemos un new SOAP project, le damos un nombre cualquiera y acá especificamos el WSL de ese servicio. Ok, entonces la respuesta de este software es, como pueden ver aquí, es el cuerpo de la petición. Básicamente lo que se hizo aquí fue coger este código, pegarlo acá en la configuración de Bonita, pero la diferencia es que acá tenemos una variable dinámica, mientras que acá pues tenemos el signo de pregunta, es donde iría esa variable. Si yo le doy aquí a ejecutar, entonces el software automáticamente me dice, vea, esta va a ser la respuesta de ese WS. Entonces con esta información yo sé más o menos cómo debería parsear la respuesta de ese WS. Y como se dan cuenta, aquí tenemos el nodo consulta categoría document response, que fue el que nosotros accedimos acá en el código para poder obtener la respuesta correcta. Bueno, esta es del lado del WS que se creó desde visualstudio.net, ¿cierto? Ahora vamos a ver cómo se configuró previamente el OpenL Tablet, pues para poder consumirlo desde el web service de creado.net. Entonces, primero que todo, fue necesario instalar el
servidor de Tomcat, ¿cierto? Dentro de Tomcat es necesario, dentro de la carpeta web apps de Tomcat 7, se deben copiar las siguientes librerías: OpenL Tables, WebStudio.war y OpenL Tables ws.war. Previo a eso se debe hacer una configuración para que, no es necesario pero es recomendable configurar en el BIM para que el servidor tenga privilegios de administración, ¿cierto? Se ejecute este programa como administrador, tanto el Tomcat 7 como el Tomcat 7W. Esto nos garantiza que el servicio va a correr automáticamente y no tengamos que estar reiniciando el servidor web. Entonces, copiado esta información aquí, automáticamente se extraen las carpetas del OpenTablet, que es el Web Studio, donde nos va a permitir crear nuestras reglas, y el WS, donde prácticamente se genera el web service que va a exponer esas reglas. También cabe aclarar que se debe configurar unas variables en la especificación Java del monitor de Tomcat. Entonces, estas variables que tenemos acá se deben definir antes de iniciar el servicio. Tener en cuenta los espacios, no dejar ningún espacio en blanco, ni al inicio ni al final de cada una de esas variables. Configurado esto, entonces ya podemos abrir el Web Studio de OpenTablet y nos vamos a repository. En repository puedo crear un nuevo proyecto, le coloco prueba y en este nuevo proyecto yo ya puedo configurar las reglas, ¿cierto? Como ejemplo, aquí me trae el Web Studio, me define un ejemplo de definición de regla, se llama hello. Entonces tenemos la regla 1, regla 2, regla n. Tenemos dos variables, que es la variable 1 que me dice el D y la variable 2 que me dice el A, ¿cierto? Que básicamente son condiciones, que si es de 0 a 11, entonces me va a mostrar good morning, que si es de 12 a 17, good afternoon, y así sucesivamente. Si yo le doy, por ejemplo, un test, un run, por ejemplo, entonces yo puedo probar aquí yo especifiqué que fuera 13 y el motor automáticamente me dice que es good afternoon. Esto como modo de ejemplo. Entonces nosotros creamos nuestras reglas que le colocamos al proyecto reglas legis. Entonces en esta creamos nuestras reglas En esta regla básicamente, ¿qué consiste?
la condición 1, que es el C1, siempre va a ser un sí. O sea, estoy garantizando que siempre va a ser sí. Pero en la condición 2 me va a especificar el tipo de área al cual escogió el recopilador, en este caso. Entonces él dice que si el área es igual a escogida, que es la variable de entrada o el parámetro de entrada de este método, entonces si es normas, que me arroje un 1, que si es doctrina me arroje un 2 y que si es jurisprudencia me arroje un 3. Es necesario garantizar esta configuración y además es necesario garantizar este método. Este método básicamente es el método que se expone desde el web service, y básicamente esto lo podemos editar dentro de un Excel. Si yo lo abro aquí, entonces yo lo puedo descargar, puedo hacer la modificación en el Excel y luego lo que haría es actualizar esa regla a mi nueva especificación. Ok, como ejemplo voy a modificarlo, le voy a dar guardar y entonces vamos a actualizar las reglas que se ha definido como prueba. Entonces yo lo voy a actualizar, busco mi nueva definición de reglas, le doy a añadir, pero le doy a actualizar, él ya me la carga y al darle a actualizar entonces yo ya tendría mi nueva regla definida. Entonces yo voy aquí a Rules Editor, le doy Rules, podemos ver que ya las reglas han sido actualizadas. Ok, una vez configurado esto, entonces vamos a pasar a realizar la configuración para exponerlo, para poder exponer el servicio web que más adelante vamos a configurar. Como podemos ver aquí, yo ya tengo definido, ya puedo ver el servicio web y él me devuelve el WSL. Entonces ese WSL también, similar al anterior web service que mostramos, él tiene ya su propia especificación. ¿Cómo hacemos para garantizar esto? Entonces debemos irnos, aquí podemos ver toda la especificación de ese WSL, ¿cierto? Este WSL tiene los parámetros necesarios que se configuraron en el web service que nosotros creamos para consumir el motor de reglas. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que se exponga el web service? Entonces, en primer lugar, tenemos que ir de nuevo a donde tenemos instalado el motor de reglas y tendremos que entrar al web apps, a la carpeta WSL, a clases,
y entramos a este archivo openrule.properties y debemos configurar básicamente un solo parámetro, que es el ruleservice.datasource.dir. Este viene por defecto con una configuración dinámica, pero nosotros debemos definirle la configuración de dónde está albergado las reglas que se definieron, que es en últimas el archivo exe. Entonces en este caso podemos ver lo que nosotros lo tenemos en C OpenL Workspace. Si nosotros vamos a esa carpeta, a C OpenL Workspace, aquí tenemos la regla legis, aquí tenemos nuestro archivo exe. Se debe aclarar que esta configuración se debe hacer y luego se debe reiniciar el servidor Tomcat para que se pueda ver reflejados los cambios. Una vez configurado ese archivo, entonces nos devolvemos acá a nuestro WS Studio y vamos a crear nuestro deploy. Vamos a hacerlo para las pruebas porque el de nosotros ya lo creamos. Entonces para pruebas le damos prueba y le damos crear un deploy configuration. Lo colocamos WS pruebas. Una vez creado eso, tenemos aquí en el deploy, este es el de nosotros, WS reglas legis, y este es el WS pruebas. Entonces a este WS pruebas tenemos que darle proyecto a deploy, ¿cierto? Y debemos escoger como tal el proyecto o las reglas, el proyecto de reglas que se ha creado. Entonces le damos, por ejemplo, en la revisión 1 le damos añadir y ya con eso damos guardar y ahora sí podemos hacerle un deploy. Al hacerle deploy escogemos configuración, le damos deploy como tal y ya tenemos nuestro WS generado, correcto. Y con esta configuración ya podemos hacerlo de la forma como estamos accediendo acá para nuestra configuración previa de nuestro WS reglas legis, ¿cierto? Aquí podemos ver que tenemos expuesto un método que se llama área de información, ¿cierto? Y pertenece al namespace default namespace.